Buenos días, José Miguel Sánchez, conocido como Jos, ¿verdad? Escritor cubano, tal vez el más conocido, creo, o el más representativo de la ciencia ficción cubana, que ya, tú me corriges si me equivoco, tiene casi 30 años de escritura. Ciertamente. Tiene casi 30 años de escritura desde 1987, Chimber, Sí, sí. hasta este año, La Voz del Abismo, 2017, ¿o no? Bueno, ya La Voz del Abismo lleva 2 años de 2 años, sí. ya sí. Y entonces, José Miguel, ¿cómo quieres que te llamen? ¿José Miguel o Jos? Jos. A mí Jos. ya no me dice José Miguel, ni siquiera mi mamá. Es que no es Entonces, un nombre, no es lo que se llama un nom de plume, es lo que en Cuba llamamos un nombrete, un apodo, que me Una especie acompaña de- desde los 11 años. un sobrenombre, Sí. decimos aquí, un sobrenombre. Llamaremos a Jos por su sobrenombre entonces. Jos, me decías que no es la primera vez que vienes a Chile, pero tal vez es la primera vez que vienes invitado como para participar en un encuentro internacional de... Ciertamente. Yo estuve en Chile en el año 99 y 2000, invitado por el Centro Cultural Violeta Parra para un taller de escritura creativa, pero en aquel momento fue una experiencia solamente mía. Este encuentro de ciencia ficción, de fantasía, es un viejo sueño latinoamericano, es la posibilidad de que gente de distintas nacionalidades, que a todos nos une el interés por lo fantástico, por eso que está más allá de lo real, coincidamos en un lugar y podamos intercambiar experiencias. Yo estoy como un niño antes de su cumpleaños, o sea, desesperado porque me dejen partir el cake, que empiece esto. Claro que sí. Te deseamos entonces la bienvenida más cordial a nombre de Letras de Chile y de las instituciones que organizan esto, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Chile. Y vamos a conversar entonces algunos minutos contigo sobre distintos tópicos. Primero, los tópicos personales, digamos. ¿Cómo se origina, cómo se desarrolla tu interés por la escritura y tu interés específico por la ciencia ficción? Si puedes hacernos... En este caso te puedo decir que ocurrió al revés. Primero tuve un interés específico por la ciencia ficción y puedo decirte que se debe sobre todo a los libros de viajes, las novelas de aventuras de Emilio Salgari y de Julio Verne, que yo cuando era pequeño se publicaba mucho Julio Verne, mucho Emilio Salgari, y yo creía que se podía conocer el mundo por hacer novelas de viajes. Pero un buen día, calculando la cantidad de lugares que cubrían las novelas de Verne y Salgari, descubrí que prácticamente el globo entero estaba cubierto. Y en esos días me cayó en las manos una novela de ciencia ficción que hablaba de otros planetas. Para mí fue como una especie de epifanía. Oh, he visto la luz. O sea, esto no termina en la superficie terrestre. Hay una aventura más grande. Yendo más allá de la clásica expresión de Star Trek, The Space, The Last Frontier, me di cuenta que la ciencia ficción no solo tenía al espacio como última frontera, sino que tenía incluso una visión más ambiciosa. Tenía como última frontera a la imaginación. Podía moverse no solo en el espacio, sino a través del tiempo, a través de la mente. Y en este momento me convertí en un lector fanático de ciencia ficción. Mi interés por la escritura llegó unos pocos años después, en 1984, no se me olvide, un año importante para la ciencia ficción, marcado por la novela de Orwell, pero que en Cuba pasó sin pena ni gloria, salvo que cuando empezaban las vacaciones escolares, o sea, a principios de julio, mi padre, que normalmente era el que recogía las librerías y me compraba cuantos títulos encontraba de ciencia ficción, llegó a casa y me dijo, ¿sabes? Malas noticias. He ido por todas las librerías y todos los libros que hay ya te los tienes. Parece que no hay ciencia ficción nueva. Para mí aquello fue como que no hay ciencia ficción nueva. Y me sentí como que algo falta. Me miré al espejo y hice como Clark Kent cuando descubre que dice, pues yo la escribiré. Me lancé y yo digo, yo he leído montones de cosas de ciencia ficción. Muchachos de 15 años que se creen que pueden conquistar el mundo con una mano amarrada a la espalda y los ojos vendados. Y yo, pues yo voy a escribir ciencia ficción. Escribí un cuento primero horrible, que era la expresión viscosa de todos los defectos literarios conocidos, que incluso el estreno de algunos absolutamente inéditos hasta el momento. Todavía lo tengo guardado y me quedé mirando como, caramba, ¿cómo es posible que uno consuma algo con tanto interés, le guste tanto y resulte tan difícil hacerlo? Pero me había picado, como se dice, el bichito. Me di cuenta que más que visitar o habitar los mundos creados por otros, era absolutamente fascinante y adictivo crear mundos nuevos. Eso que la gente llama el world building, que es una parte importante de la concepción de la historia de ciencia ficción, es solo, yo diría, el 20%. Uno juega un rato a hacer el demiurgo, a crear un mundo, pero lo interesante es que dentro de ese mundo, que es lo diferente de la ciencia ficción,
que coloca historias, las historias de siempre las coloca en ámbitos un poco exóticos. Dentro de ese mundo uno tiene que aprender a contar historias, a crear personajes de la misma manera que los escritores en mainstream. Y me di cuenta entonces de que escribir ciencia ficción no era más fácil, todo lo que yo había leído, sino que era al menos 2 veces más difícil que escribir en mainstream. Yo tenía que convencer a la gente de que ese mundo del siglo XXIV, de que ese universo de una realidad alternativa era tan real como el mundo de todos los días que ellos conocían. Y al mismo tiempo tenía que hacerlo contándoles una historia y sin apabullarlos, sin lanzarles un aluvión de datos. Eran demasiados retos al mismo tiempo como para no sentirse fascinados por la clase. Y desde entonces empecé a escribir en el 84, creo que 33 años después, puedo decir que todavía disfruto muchísimo más escribiendo, incluso que publicando. No soy de esos escritores que se dan golpes en el pecho y digo, los sufrimientos de la creación. Yo me siento, y a veces es mi madre la que me dice, sabes, llevas 18 horas sentado ahí, como que deberías pensar en hacer otra cosa, ya tienes cierta edad, te puede dar artritis, deberías salir, hay gente que te está buscando de afuera. Y digo, no, espera, pero déjame terminar el capítulo. Eso me dijiste 3 capítulos hasta atrás. Y con el tiempo lo que he aprendido a ponerme una disciplina, que es como, así como alguna gente que en estos tiempos yo le digo, de total disponibilidad digital, que uno puede descargar la serie completa en Netflix, y alguna gente dice, la tengo toda, pero voy a racionarme la cuestión de 3 capítulos diarios. Yo me raciono y digo, bueno, hoy voy a escribir 2 capítulos de la novela, no más. Y si termino primero, pues no sé, me voy a jugar ping-pong o me voy al gimnasio. Y si estoy muy bien en el gimnasio, cuando regrese, a lo mejor me premio escribiendo otro capítulo. Sí, dijiste que había una novela que había abierto, digamos, el espacio del imaginario. Ahí dijiste una especie de choque. ¿Cuál fue esa novela? Bueno, fue una novela de la ciencia ficción soviética que se publicó en Cuba. Bueno, no se publicó, se publicó en la Unión Soviética por la editorial Raduga en los años 70 en español y se envió a Cuba, que era Cataclismo en Iris de los hermanos Strugatsky. Cuando yo descubrí que podía haber otros planetas, que en los otros planetas había humanos que tenían que enfrentarse con una fauna, una flora, un clima diferente, pero que seguían arrastrando sus problemas como humanos, creo que quedé fascinado. Digo, carajo, pero no hay que colocar a la gente en una selva exótica de Borneo como hace Salgari, no hay que arrojar a 3 náufragos en una isla aparentemente desierta como hace Verne. Lo importante es que donde quiera que vaya el ser humano, en cualquier tiempo que vaya, siempre va a llevar su humanidad consigo. La humanidad no es algo que dependa de nuestros artilugios mecánicos. No, cada ser humano contiene dentro de sí mismo a todo el universo de la humanidad. Y esto creo que es una de las cosas que me fascinó de la ciencia ficción, que es la posibilidad de enfrentar el infinito del hombre con el infinito de la naturaleza. Sí, en esta primera novela, que fue entonces una novela soviética, abre espacio para una pregunta en relación precisamente con la influencia de la ciencia ficción soviética en Cuba, precisamente, que estaba bajo el alero, digamos, político de lo que se llamaba el Este, ¿verdad? Tú vas a dar una conferencia sobre esto, y fue muy importante, sin duda. Fue muy importante, y de hecho fue tan importante que todavía tiene una tremenda relevancia en el estilo de 2 generaciones de autores cubanos, la marca de la ciencia ficción soviética. Es que durante muchos años, estoy hablando desde finales de los 60 hasta mediados de los 80, la única ciencia ficción que se publicaba en Cuba era la ciencia ficción soviética o de países socialistas. Y para los autores de la primera generación de autores de ciencia ficción cubanos, los que habían leído los clásicos anglosajones, como Bradbury, Asimov, Henley, fue un enriquecimiento de su campo. Para los que no habíamos leído los clásicos, que no los habíamos publicado, fue como, esta es la ciencia ficción, esta es la que es. Hay una ciencia ficción que tenía unas características muy concretas. Hoy, en la distancia de los años, algunas nos parecen divertidas, nos parecen paródicas, pero en aquel momento se tomaba muy en serio la cuestión de que la ciencia ficción socialista tenía que tener un final positivo, de que no podía glorificar la guerra, de que si había extraterrestres tenían que ser pacíficos y no agresivos, tenían que haber llegado al comunismo, de que no podía, la ucronía era imposible porque las cosas tenían que haber pasado como pasaron. Como imaginarse un mundo sin la gran revolución socialista de octubre, o donde la Unión Soviética hubiera perdido la guerra contra el fascismo. Y ese tipo de reglas para una actividad de creación desmedida como es la ciencia ficción moderaron una cierta característica del imaginario de los cubanos,
que yo creo que es algo que trasciende la ciencia ficción, que es esta especie de gozo que sentimos los cubanos por burlar la autoridad, no por enfrentarnos directamente a ella, sino por interpretar la letra más que el espíritu de la ley y retorcer completamente el espíritu. Entonces, gracias. Y este vínculo, entonces, sí, refractario con la realidad, en este caso la cubana, como acabas de decir, también tiene vínculos con la ciencia ficción cubana y con tu ciencia ficción. Es decir, la ciencia ficción también habla de la realidad de hoy, ¿verdad? De hecho, la ciencia ficción solamente habla de la realidad de hoy. Alguna gente dice, no, pues la ciencia ficción habla del futuro. No, nosotros no pretendemos predecir el futuro. A veces, por ejemplo, nos acusan y dicen, ustedes los autores de ciencia ficción son unos pesimistas terribles. Siempre están lanzando asteroides sobre la Tierra, invasiones extraterrestres, monstruos que salen del espacio. No, nosotros no queremos que ocurran esas cosas, pero nos preocupa que si ocurre, nadie esté preparado para ello. La ciencia ficción habla del presente, de las consecuencias del presente proyectado hacia el futuro. Es una literatura del cambio y de las consecuencias. Y cuando yo empecé a escribir ciencia ficción, me preocupaba mucho el futuro, pero yo trataba de verdad, lo intenté, yo trataba de ser un escritor de ciencia ficción socialista correcto, o sea, pensar al capitalismo le quedan 10 minutos, están en la cuenta regresiva, 9, 8, 7, 6, pero miraba alrededor y decía, es que no parece que la economía capitalista vaya a dejar de funcionar. Veía los defectos del socialismo y decía, yo trato de creerme que esto es lo que se va a imponer, pero no me lo creo. Creo que no puede, es demasiado pronto para ir enterrando oficialmente el capitalismo. Trataba de pensar que los seres humanos disfrutaban todos trabajando y que lo único que necesitaban eran estímulos materiales, pero miraban alrededor y decían, pero es que no es así. La gente quiere tener una casa, quiere tener un auto. Trataba de pensar que la gente era intrínsecamente buena, todas ellas decían, sí, conozco gente buena, pero hay gente que le quitarían el biberón a un niño y un hueso a un perro simplemente para ver qué pasa. Y entonces yo trataba de escribir una ciencia ficción que fuera políticamente correcta dentro del campo socialista, pero proyectaba los problemas que yo veía a mi alrededor. Es lo que siempre ha hecho la ciencia ficción, pero en aquel momento a mí me hacía sentir tremendamente culpable. Decía, soy un mal autor de ciencia ficción socialista. Y me di cuenta que era un mal autor de ciencia ficción socialista porque trataba de reflejar la realidad. Todavía lo estoy haciendo, pero afortunadamente los cánones de la ciencia ficción socialista en Cuba se han relajado mucho y ya el sendero de lo que se puede hacer es mucho más ancho que la pradera de lo que no se podía hacer. Claro. Y también me imagino que la ciencia ficción cubana, digamos, se nutrió un poco de los problemas sociopolíticos y económicos que hubo, que sigue habiendo, pero que hubo sobre todo en algún periodo, el periodo llamado, ¿cómo se llama? Periodo especial. Periodo especial. Bueno, en teoría el periodo especial todavía continúa, oficialmente no ha sido concluido. Bueno, la nueva ciencia ficción cubana, esa que se empezó a escribir después del año 91, del colapso de la Unión Soviética, del campo socialista, del comienzo del periodo especial, trata de reflejar esa realidad, trata de enfrentarse a la verdad, a la cotidianidad cubana sin paños tibios. Habla de problemas de los que antes era imposible hablar, o sea, como la posibilidad de que Cuba se convierta en un futuro más o menos lejano en el Estado 51 de los Estados Unidos, que estamos tan cerca, este acercamiento con Obama, que ahora con Trump parece que se ha retrocedido, la posibilidad de que el cambio climático eleve el nivel de las aguas y Cuba se quede convertida en un archipiélago de islitas más o menos aisladas. Este tipo de problemas que antes no se podían enfocar porque eran problemas económicos. Nunca vamos a ser amigos de los norteamericanos. El cambio climático no va a llegar, la Unión Soviética lo va a impedir. Las cuestiones de las que se pueden hablar ahora son los mismos problemas que teníamos antes, los 70 y los 80. Ahora se pueden tocar. De hecho, en estos momentos en Cuba la ciencia ficción, desde hace casi 3 décadas, es un espacio de libertad. Porque cuando hablamos de un mundo en el cual ha habido cambios y una enfermedad ha hecho, por ejemplo, desaparecer a todas las mujeres y solamente quedan hombres, la gente dice, pero qué cosa tan terrible. Dice, ciencia ficción, no te preocupes, ciencia ficción, en el siglo XXIV es un mundo alternativo y estamos criticando el machismo y la violencia de género. A veces usar un espejo deformante, que es lo que es la ciencia ficción, usar un cristal de aumento, aumentar ciertas características, disminuir otras, es la mejor manera de comprender la realidad. Y creo que ese es uno de los roles más importantes de la ciencia ficción. Ayuda a comprender el presente. Totalmente de acuerdo. Tú has escrito
muchísimo, más de 20 libros, me imagino. Sí, ya este año llegué a los 35. 35. Cuéntame, Publicado. claro que sí. Cuéntame, además de la recepción de tu obra en Cuba, en Europa, en Latinoamérica, hay, digamos, hay puntos importantes que te gustaría destacar, es decir, cómo ha sido recibida tu obra, dónde está más difundida, dónde falta difusión, dónde se pueden encontrar tus libros, ese tipo de cosas. Bueno, entraríamos en una especie de tierra de nunca jamás de hablar, trata de escribir lo complejo del sistema editorial y de la situación editorial cubana. Nosotros tenemos ediciones que cuando la edición se agota, no se hacen reediciones. O sea, cuando un libro se agota en 3 semanas, la gente prácticamente te da el pésame en vez de felicitarte. O sea, ya tu libro desapareció. Eso no significa que se vaya a hacer una reedición. En Cuba es muy difícil encontrar mis libros, lo cual es yo considero que es un gran mérito. La gente considera que es un tremendo defecto. Cuando yo venía para Chile, buscaba un libro mío y lo único que encontré fue un libro de hace 4 años, porque una amiga, directora de una librería, me dijo, yo creo que tengo unos ejemplares en el almacén, pero deja ver, que yo no los había sacado porque están un poco amarillos, los llevo como sea, así estén azules. Yo tengo la suerte de haber sido publicado fuera de Cuba y de ser más o menos familiar para los lectores del fan de la ciencia ficción de Francia. He sido invitado a varios festivales y eventos allá, de Imaginal, de Subutial, en Epinal y en Nantes, y soy bastante conocido. Este año un número de la revista Galaxy me fue dedicado, y bueno, algo que la gente siempre en Cuba dice: cuando te dedican un número de algo, ve a hacer tu chequeo médico. Ellos saben que tienes cáncer, tú todavía no te has enterado, pero bueno, parece que estoy bien. He sido publicado recientemente en los Estados Unidos, y resulta que en esta era digital, el fandom de la ciencia ficción, que siempre está un paso tecnológicamente más allá del resto de los lectores, me conoce en lugares tan insólitos como Bangladesh. En el 2015 yo estuve en un festival de literario en Dhaka, y resulta que tenía lectores en inglés en Dhaka. O sea, gente que se me parecía y dice: no, yo te he leído, estoy en el otro lado del mundo, no, y he visto tus entrevistas. Y con el Google Translator traduje lo que te apareció en la revista Galaxy. La capacidad, la abnegación, la capacidad de entrega a una afición que tienen los lectores de ciencia ficción es extraordinaria. Sin embargo, ocurre que en Latinoamérica, a menudo los lectores y los escritores de 2 países contiguos, por ejemplo, como te pondré un caso, Chile y Argentina, conoce cada uno mejor lo que se está haciendo en Europa, lo que se está haciendo en los Estados Unidos, que lo que se está haciendo en el país de al lado. Y creo que un congreso como este, entre otras cosas, puede contribuir a que esa situación tan paradójica y tan molesta termine, que los latinoamericanos nos conozcamos unos a otros sin tener necesidad de pasar por los centros, y que la periferia empiece a conectarse. A fin de cuentas, los puntos de una circunferencia están mucho más conectados entre sí que con el lejano centro. En este desarrollo de la ciencia ficción en Cuba hay me imagino, grupos familiares, no familiares, ¿verdad? Y también hay grupos familiares. Claro. Y hay gente con la cual tú trabajas juntos, o gente con la que te reúnes. Hay nombres que tú puedas citar, jóvenes escritores, no tan jóvenes. Sí, sí. Bueno, ya yo estoy entrando en la edad en la que, al menos en Cuba, uno deja de ser esa molesta indefinición que se llama una joven promesa. Aunque todavía no estoy en la edad de convertirme en una vaca sagrada. Ya nadie me puede considerar un joven escritor. Ya tengo una obra, pero siempre que voy a eventos y todo eso, le recuerdo al fandom, a los críticos, que puedo ser la parte más visible, la parte emergida del iceberg, puedo ser la punta de lanza, pero soy solo uno más de un movimiento. Cuba, el fandom de la ciencia ficción, que mundialmente tiene la característica de ser muy unido, yo diría incluso casi incestuoso, y que todos nos conocemos unos a casas de uno, nos leemos los libros, los cuentos, las novelas antes de ser publicadas. A menudo, como tú me decías, gente familiar, sí, gente familiar, a menudo nos casamos unos con otros. Incluso hay un cierto reciclaje de parejas dentro del fandom de la ciencia ficción. En Cuba actualmente habrá unas 40 o 50 personas interesadas desde el punto de vista creativo de la ciencia ficción, que no solo son lectores pasivos, sino que crean ciencia ficción. Yo puedo hablar de algunos de los nombres más relevantes de este movimiento, como Raúl Aguiar, una persona que fue de hecho durante años mi mentor,
Puedo hablar también de Eric Flores, de Eric Mota. Puedo hablar de Elaine Vilar, que en este momento es la autora más relevante del fantástico cubano. Puedo hablar de Malena Salazar Macías, que es lo que se llama A Rising Star, una personalidad que está despuntando, que habiendo empezado a escribir ciencia ficción hace 5 años, ya tiene 2 libros publicados, casi todos los premios del género en Cuba. Pero creo que cualquier enumeración siempre me dejaría fuera a personalidades interesantes. Algunos porque he vivido fuera de Cuba, como Vladimir Hernández, como Hernando Gala, como Juan Pablo Noroña. Otros porque solo tangencialmente han tocado la ciencia ficción, a pesar de que se consideran fanáticos, como Eduardo Bellano. Creo que los de la ciencia ficción nos consideramos en Cuba una gran familia. Como en la gran familia, uno siempre que trata de organizar un festín siempre se le olvida algún primo, el cuñado. Sería enojosísimo si uno le pidiera, haz una enumeración de todos los que tú tendrías que salvar si fueras a salvar la ciencia ficción cubana. Si me dieran un Airbus 380, yo creo que al final lo llenaría. Pero fulano de tal, que una vez fue novio de Menganita, que fue la novia de tal, pero bueno, él ha venido muchas veces y siempre aporta ideas originales. Somos una gran familia, realmente. Qué bien. Dime una cosa, tengo entendido que tú eres licenciado en Ciencias Biológicas. ¿Sí? La ciencia biológica, tu estudio de ciencia biológica, ¿no tendrían alguna influencia, no hubiesen tenido alguna influencia en interés por la ciencia ficción? Bueno, de hecho, yo estudié biología, decidí estudiar biología porque ya escribía ciencia ficción y quería escribirla mejor. Cuba, precisamente por la influencia soviética, se tenía la visión de la ciencia ficción como una literatura para élites científicas, una literatura que escribían científicos como para darle un poco de aire a esas ideas locas que todavía no se podían convertir en una teoría nueva. Y yo decía, bueno, la matemática es muy fuerte, la física me atrae, pero la química orgánica me llevó a la biología. Siempre me han gustado los animales y además yo tenía la preocupación. Yo decía, bueno, ¿y si no soy tan buen escritor como yo creo? Me voy a pasar la vida siendo mediocre y muriéndome de hambre. Mejor tener un oficio para... Resulta que no me morí de hambre. Desde que me gradué en el año 91 solamente ejercí mi carrera durante 2 años de servicio social y desde el 93 no he vuelto a ejercer como biólogo. Ocasionalmente he hecho alguna ponencia de una tesis, un par de veces una tutoría, he sido miembro de un tribunal, pero mi implicación directa con la biología cada vez es más lejana. Sin embargo, mi formación como biólogo, mi disciplina científica ha modulado buena parte de mi actitud hacia el mundo y creo que ha sido muy importante en la concreción del escritor de ciencia ficción que me considero hoy. Una cierta manera de mirar el mundo, de buscar causas, consecuencias, de buscar procesos que conviertan una sustancia en otra, que conviertan un elemento en otro. Y creo que sí. Yo quería escribir ciencia ficción y por eso elegí la biología, pero una vez que elegí la biología, la ciencia ficción que escribí nunca fue la misma. 4 o 5 libros favoritos de ciencia ficción. A ver. Esta es siempre una pregunta comprometida, porque uno lo coloca en la encrucijada entre el juicio estético, o sea, esos libros que tú tienes que mencionar para que la gente crea que eres muy inteligente, muy leído, y el gusto estético, los libros que tú mencionas, porque son los que realmente te gustan. Bueno, yo me voy a llevar por el gusto estético. A ver, mencionaría en primer lugar Tigre, o Las estrellas mi destino, o sea, Tiger, Star My Destination, de Alfred Bester, que es mi novela de ciencia ficción favorita de todos los tiempos. La he leído cerca de 25 veces y siempre descubro cosas nuevas en ella. Después mencionaría Invernáculo, o sea, Hog House, de Brian Aldiss, una novela que tocó una fibra muy importante en mi corazón como biólogo cuando yo tenía 16 años y que todavía la sigo releyendo. Puedo mencionar también toda la saga de Hyperion de Dan Simon, que me mostró que antes que escribir buena ciencia ficción había que escribir bien. Había que ser un buen escritor, además de tener buena imaginación. Puedo mencionar también una novela realmente extraordinaria, también por el concepto de pretender ser una novela light, que es Snow Crash, de Neil Stephenson. Una novela que aparentemente es una novela comercial y sencilla, pero que tiene una frecuencia de aparición de imágenes y de ideas novedosas que es abrumadora. Y bueno, para siempre poner eso incluso dentro del juicio estético, esa gran obra que todo el mundo habla de ella, pero muy poca gente se ha leído. Me gustaría mencionar una novela hoy casi olvidada, que es Limbo, de Bernard Woolf, una novela sobre la agresividad humana y la importancia que puede tener la agresividad humana en el concepto de una sociedad. Una novela extraordinaria que yo les recomiendo a los que la han olvidado.
Esto siempre es un compromiso, porque o sea, no hace mucho yo escribí una guía de ciencia ficción, las 150 novelas de ciencia ficción más importantes, y resumir estas 150 en 5 es un tremendo compromiso. Pero bueno, no estoy recomendando estas 5, son las 5 que más me gustan a mí. Eso se trataba. Y una última pregunta tal vez, ciencia ficción chilena, ¿alguna lectura? Sí. Bueno, resulta que en esa época, entre mis 15 y mis 20, en la que yo visitaba la Biblioteca Nacional José Martí, la Biblioteca Nacional de Cuba, y peinaba todos los catálogos a ver qué había de ciencia ficción, cayó en mis manos una novela de Hugo Correa, El que merodea en la lluvia, y me sorprendió tremendamente. Decía, bueno, esto es Lovecraft para Latinoamérica. Y busqué y tenían otra novela de Correa también, Los Altísimos. Me impactaron aquel par de novelas. Muchos años después leí leí otras novelas de Jorge Baradí. Conocí a Pablo Castro, un autor reciente. Conocí gracias a Marcelo Novoa, a quien conocí en el año 2012 en Guayaquil. Conocí la editorial Puerto de Escape. Conocí su famosa antología Años Luz, de la que bueno, se están cumpliendo 10 años del Año Luz. Y realmente yo siempre me he tomado muy en serio esto de que las partes de la periferia se deben conocer unos a otros. He leído bastante ciencia ficción chilena, he leído las antologías estas Pulsares, he mantenido contacto con Marcelo Novoa, he recibido con cierta frecuencia las novelas que él publica en Puerto de Escape, algunas de las cosas que aparecen en internet. No puedo decir que soy un experto en ciencia ficción chilena, pero al menos no soy un lego total. Muy bien, muchas gracias, Dios. Gracias a ti.